que los PGIRH, o sea, los PGIRH eran como eran denominados anteriormente por el decreto 2676 del 2676 del 2002. Al entrar la resolución 351, al entrar el decreto 351 de 2014, espérate que no estoy compartiendo pantalla. Entonces, al entrar en vigencia el decreto 351 del 2014, miremos acá en su último artículo lo que nos sale. Entonces nos dice, el presente decreto rige a partir de su publicación y deroga el decreto 2676 del 2000, el decreto número 2663 del 2001, el 1969 y el 4126. Bueno, al derogar el decreto 2676, también deroga la resolución. ¿Listo? Lo que nos dice acá es que va a haber un régimen de transición. Y ese régimen de transición es que hasta que no salga un nuevo manual para la gestión integral de residuos de atención y otras actividades, se seguirá trabajando con la resolución 1164 del 2012. La resolución 1164 del 2012 es la que nos dice de qué forma se deben de hacer los PGIRHs. Sucede y acontece que desde el 2017, 2018 aproximadamente, estamos en la creación de una resolución, ¿cierto? Que es la resolución de los PGIRASA, que es esta que van a encontrar acá. O sea, se meten acá, resolución PGIRASA, se las voy a pasar por acá. Y ahí la primera hojita que encuentran, que dice Ministerio de Transporte, pues aquí de una la descargan. Esto, que es esta que vamos a ver acá. Entonces, esta es una resolución creada por el Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Transporte. El problema es que esta resolución todavía no tiene número. Entonces, el año pasado, ya le iban a poner el numerito y todo, pero sucedió la pandemia. Y ustedes saben que pues, por la pandemia muchas cosas se atrasaron. Entre esas, la firma de esta resolución. Sin embargo, todo lo que se está creando hoy, a partir de este borrador, a partir de este borrador, se está creando todo a partir de esta resolución. ¿Listo? Si nos vamos a la normatividad real, como no se tiene todavía la resolución firmada, se puede continuar todavía con el PGIRH y esperar que se firme esta resolución para inmediatamente actualizar todo con PGIRASA. Pero lo que sucede es que a hoy, todo el que haga una actualización no hace la actualización con nombre PGIRASA, no con nombre PGIRH, sino con nombre PGIRASA, porque ya existe el decreto 351. ¿Que lo debe actualizar? Pues sería lo mejor. ¿Que cuándo lo debe actualizar? Pues realmente un PGIRH se debe actualizar cada vez que haya un crecimiento dentro del, pues o sea, que exista un nuevo, pues o sea, se debe crear cada vez que se crea pues una nueva empresa que genere esta clase de residuos. Y por otro lado, se debe crear también, se debe de actualizar cada vez de que haya un cambio significativo dentro del generador. Por ejemplo, por decir algo, tengo un hospital y ese hospital crea un nuevo bloque. Al crear un nuevo bloque, pues obviamente voy a tener mayor número de pacientes, puedo tener unas cirugías que anteriormente no hacía, lo que implica una actualización dentro de los sistemas que voy a tener y por ende una actualización en el PGIRASA. ¿Listo? Eso es lo que sucede en este momento. Pero si la peluquería lleva 20 años con los mismos 4 peluqueros y no ha tenido un crecimiento, pues puede seguir con su PGIRH hasta que
tenga número esta resolución. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, Camila. ¿Alguna otra pregunta con lo del video del sábado? No. Bueno. Entonces, a ver, yo cierro por acá. Y metámonos por acá. Y vamos entonces. Entonces, haciendo un resumen de lo del sábado y también del decreto 351 del 2014, que es importante pues que se lo lean, si es que no se lo han leído. Es un decreto muy cortiquitico, son apenas 18 artículos y pues son como 3 o 4 hojas y mucho. ¿Listo? Entonces, porfa, para que se lo lean. Entonces, nos dice cuáles son los generadores de residuos peligrosos. Entonces se tiene que, como generadores de residuos peligrosos, son de diferentes actividades, entonces de prácticas médicas, bancos de sangre, centros de docencia, bioterios, tanatopraxia, morgues, servicios de lavado de ropa hospitalaria, plantas de beneficio animal, centros veterinarios, establecimientos destinados al trabajo sexual y barberías y peluquerías. ¿Listo? Entonces, estos son los generadores, tal cual como lo vieron en el video. Ahora, bien, definamos entonces qué es un residuo, ¿cierto? ¿Qué es un residuo o desecho biológico? Estos residuos o desechos biológicos, residuos o desechos con riesgo biológico o infeccioso, ¿por qué se consideran peligrosos? O sea, se consideran realmente peligrosos porque es que ellos tienen tienen una, tienen unos agentes patógenos, ¿cierto? Tienen unos agentes patógenos que son considerados como microorganismos, pero no necesariamente tienen que ser microorganismos, pues también pueden ser organismos, pues. Entonces, por eso nos dicen que otros agentes con una virulencia tan alta que según la concentración que tienen, pueden causar enfermedades o hasta la muerte en seres humanos o animales. ¿Listo? Entonces, esa es como la definición acerca de los residuos de riesgo biológico. Entonces, son los que pueden ocasionar enfermedades tanto a seres humanos como a animales. Pues, pondría que a todo ser vivo, porque no sacan las maticas de ahí, pues. Entonces sí sería como bueno para que, pues, como para tener en cuenta, eso, que son, son todos eh, los que contienen agentes patógenos, ¿cierto? Que puedan generar enfermedades a los seres humanos. Entonces, por eso es que se tienen cada uno de ellos. Tienen que ser residuos biológicos, no necesariamente biológicos, sino que tienen un contenido biológico, porque hay mezclas de plásticos con metales que tienen estos diferentes apartes, como ya lo vamos a ver. También tenemos entonces que todo residuo que haya estado en contacto o mezclado con residuos o desechos con riesgo biológico o infeccioso que genere dudas en su clasificación. ¿Cómo así? Sí, a ver, lo que sucede es lo siguiente. Lo que me quiere decir este aparte es de que cuando yo no estoy seguro si es un residuo de riesgo biológico o no, considérelo como de riesgo biológico. ¿Sí me hago entender? Si no sabemos, si no tenemos claro si es un residuo de riesgo biológico o no, lo consideramos como un residuo de riesgo biológico. Porque después lo ponemos como si no fuera de riesgo biológico y resulta que sí era de riesgo biológico. ¿Cómo quedamos ahí? Jodidos, ¿cierto? Porque algo que no era de riesgo biológico, porque algo que era de riesgo biológico, lo consideramos como no de riesgo biológico. Entonces, por ejemplo, hay una clase de residuos en especial. Por ejemplo, estos. Los
los residuos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir por parte de pacientes, ¿cierto? Pues nosotros no sabemos ese paciente qué tiene, y el paciente no se tomó toda la sopa, o no se comió todo, pues qué sé yo, no se comió toda una manzana. Entonces, ¿será que nos llevamos la manzana para el compostaje? ¿O será que nos la llevamos como si fuera un material de riesgo biológico? ¿Qué hacemos? ¿Qué Lo pensarían ustedes? ideal es que sea riesgo biológico, de que se haga. Ah, sí, eso sí es otra cosa, pues. Porque, por ejemplo, yo he tenido visitas en hospitales donde uno dice, Ave María, qué cosa tan brava eso, pero bueno. Eh, entonces, ¿qué? Entonces, es una gran problemática eso, porque es que uno no sabe ese paciente qué tiene. Por ejemplo, en urgencias que no se sabe por qué llegó enfermo y dejan ahí la comida, pues no se comen toda la comida. Entonces, ¿qué hacer con esos residuos? ¿O qué hacer con el vaso desechable donde esa persona tomó agua? O sea, hagamos ese ejemplo, ¿cierto? No lo tomemos con la comida. Hay un paciente en urgencias, tiene un cólico ni el berraco, apenas le están haciendo los estudios. El señor está pidiendo agua, le llevan agua, encuentran unas canecas ahí alrededor, ¿cierto? Entonces, pues, se encuentran una caneca negra de ordinario, se encuentra una caneca verde para residuos orgánicos, se encuentran una caneca blanca para material reciclable, como en este caso el plástico, y una caneca roja. ¿Para dónde mandamos ese vaso? Es reciclable porque es que no está sucio, solamente está contaminado, pues, o sea, no tiene rastros de jugo ni nada, sino que solamente en ese vaso se consumió agua. Pero ¿quién consumió esa agua? Pero en ese caso no, pues ahí se habla que es cuando sea un paciente aislado, pero Mira, muy bien lo que decís, aislado. Pero mire, vemos también potencialmente infectantes. Por eso te estoy diciendo, en urgencia. Si está en urgencia, si no sabemos qué es lo que tiene. pues como uno acá cuando va al médico, pues la gente que va maluca por urgencias es por cualquier síntoma, pues no sé, o de pronto es que uno es como muy relajado, si fuera por eso, pues debería ser tratado como un residuo peligroso directamente a la caneca roja, considero yo, porque no se sabe qué patología tenga y qué le esté generando como tal los malestares al paciente. Perfecto. Entonces, miren lo que nos está diciendo Johan. Johan, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo, tengo una duda, ¿cierto? Si tengo dudas en su clasificación, lo considero entonces como de qué? De riesgo biológico. ¿Listo? Porque yo he empezado a dudar, pero ¿será que este mantiene algo virulento? Y donde lo meta acá, y donde ese virus se esparza, ¿sí me entendés? Es como, por ejemplo, nosotros con el tapabocas. Nosotros no sabemos si la persona con la que estamos hablando tiene COVID o no tiene COVID. Pero nosotros, para evitar riesgo, ¿qué hacemos? Nos ponemos el tapabocas y le decimos a la persona, ponga el tapabocas mío. ¿Sí o qué? ¿O no? Es el mismo caso en este momento. Entonces, nosotros estamos evitando ese riesgo que están ahí. Entonces, ahí tendríamos que considerarlo y gestionarlo como un residuo peligroso. ¿Listo? Entonces, por eso es que se tiene esa parte de residuo peligroso. Y obviamente, pues también todos los residuos que lo contengan, ¿cierto? Todos los residuos que lo contengan. También entonces hay unos en especial que también les hablaba en el video, que eran ¿quiénes? Que eran estos, los residuos de decomiso. Y vamos a poner por aquí otra fotico que me encontré ahorita. Vamos a ver quién está entrando. Ajá, entró tarde a clase. Bueno, uno por acá. Libre de piojos. No, este es otro. Ven por aquí. Este. Voy a poner esta fotico acá para que la tengamos. ¿Qué son los residuos de decomiso? ¿Cierto? Entonces, lo que sucede con los residuos de decomiso, esto es una noticia del año pasado, ¿cierto? Es una noticia del año pasado,
a poner por acá también, como para tenerla acá, yo la voy recortando. Una noticia del año pasado, donde un señor, muy avispado él, ustedes saben que tenemos un problema muy grande aquí en Colombia con la parte de los restaurantes escolares, porque pues le están dando comida a los niños en descomposición, les dan comida pues en mal estado, comida sin cocinar, etcétera, etcétera. Y fuera de eso, le dio, fue por el año pasado, en época de pandemia, le dio, fue por entregarle a los niños de Bucaramanga carne de burro y carne de caballo. Listo, esta persona, alias el mellizo. ¿Qué es lo que pasa con la carne de caballo y con la carne de burro? Pues yo no sé qué propiedades alimenticias tenga la carne de caballo y tenga la carne de burro. Pues por nuestra forma por nuestra cultura, nosotros no comemos ni burro ni caballo, ¿cierto? No comemos ni burro ni caballo. Pero es por nuestra cultura, es por nuestra cultura. ¿Listo? Es por nuestra cultura. No quiere decir que la carne de burro ni la carne de caballo no se pueda comer. En Francia comen carne de caballo. Y es valedero. Entonces, esa es una de las cosas que se tienen ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que es que nuestros frigoríficos, nuestras plantas de beneficio animal están para unas clases de animales en especial, no para burros ni caballos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos burros y esos caballos uno no sabe dónde los están matando. Y si no se sabe uno dónde los están matando, entonces puede llegar esa carne completamente contaminada. Y eso es una de las grandes problemáticas que se tienen. Hay otras personas que, por ejemplo, una cosa, yo he comido carne de babilla pues yo he comido muchas carnes, pero por ejemplo, en un restaurante, no sé si lo conoces, se llama La Caimanera, eso queda pues después de Caucasia, está en el departamento de Córdoba. Sí, y ahí venden babilla. Los socrían, es un criadero. Sí, tienen un socriadero y ahí se come carne de babilla y toda la cosa, pero debe de tener todos los permisos del INVIMA, del ministerio, para poder, o sea, toda la parte de salubridad, para poder que le vendan a uno esa carne. El problema es que nuestros mataderos no tienen para la comercialización de esa carne, ¿cierto? Pues yo he comido también, pues, chigüiro, guagua, no sé qué más por ahí. Entonces, todos esos diferentes animales, pues, estos animales son vendidos en puntos que no se comercializan en zonas que no son asépticas para poder matar esos animales. Es lo mismo que una marranada. Una marranada, ¿por qué decomisan el marrano? El marrano lo decomisan porque la forma que lo están matando no es una forma salubre para las personas que lo van a consumir, ¿cierto? Y por eso es que también decomisan carnes de diferentes carnicerías, porque no tiene el carnicero cómo demostrar de dónde proviene esa carne. ¿Listo? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un frigorífico en el cual se tiene pues esta vaquita. Creo que en el video les hablé de la molibdenosis, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe, es algo que le da a las vacas ¿cómo es que se llama? En los cascos. Eso. Sí, eso. Sí, entonces sí, ese me pasó en Chondo, como les contaba ahí. Entonces, por ejemplo, estas vaquitas les buscaban como una estrellita negra que les da en la carne y esos pedazos no se pueden consumir porque puede tener contaminación por crudo. Eso fue una maestría que estuve asesorando también en ese tiempo acerca de eso, ¿cierto? De si el crudo, por parte de los derrames de crudo que se tenían en diferentes campos, ese crudo estaba llegando y se quedaba inmerso dentro de las vaquitas. Entonces, toda esa parte de comida que nosotros no nos
todas esas carnes que nosotros no nos podemos consumir, por eso se llaman decomisos no aprovechables. ¿Listo? Pero son no aprovechables tanto en plantas de beneficio como aprehensión de material animal o las partes de animales consideradas peligrosas por él. Y eso pues es como pues muy raro, pues eso también. Yo me acuerdo que una vez llegué a una finca también y habían acabado de matar un chigüiro. Y como me vieron eso, no sabían para dónde meter ese chigüiro, dónde guardarlo, pues todos embalados, pensaban que yo ya iba a coger el chigüiro y me lo iba a llevar para el municipio, y yo no, hágale, pues porque eso era para el consumo interno de las personas que estaban ahí. Y 3 días comí chigüiro asado, chigüiro frito, chigüiro, no, sudado, de todas formas había así por haber. Entonces, eso pues hay más que todo por la supervivencia, pero esto sí pues es como una falta de respeto porque este man también las distribuía en salsamentarias y plazas de mercado de la ciudad, pero haciéndolas parecer como si fueran carne de res, sabiendo que realmente era carne, ¿era carne de qué? Era carne de caballo y de burro, que no se sabía dónde mataban esos burros y esos caballos y qué enfermedades podrían tener los burros y los caballos, porque es que el decomiso, o sea, estos manes son los matarifes, pero por acá hay un man sentado y ese man es el veterinario. Entonces el veterinario llega, revisa, pues le toma la temperatura antes de que la maten, toda la cosa, y ya después empieza a revisar diferentes partes que no sé, pues por eso es veterinario, él revisa unas partes y dice, esta parte sí, esta parte no. Entonces todo lo que vaya hacia una carnicería va hacia la carnicería porque tiene la firma del veterinario, si no, no. Bueno, así entonces vamos a encontrar 4 clases diferentes de residuos biosanitarios, de residuos de la salud. Uno de esos primeros que vamos a ver acá son los residuos biosanitarios. ¿Cuáles son los residuos biosanitarios? Los residuos biosanitarios son todos aquellos que quedaron que estuvieron en contacto con algún fluido. ¿Listo? Que estuvieron en contacto con algún fluido. ¿Cuáles entonces podrían ser estos? ¿Cuáles podrían ser estos? Con fluidos, con estas clases de fluidos. Gasas, apósitos, aplicadores, algodones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque, ¿cuáles son los fluidos? Pues sangre, mucosas, semen, fluidos vaginales, saliva, todos estos hacen parte de los fluidos corporales y que pueden generar alto riesgo. Obviamente, uno de los que tiene mayor riesgo sería ¿cuál? La sangre, pues porque al fin de cuentas, por la sangre es donde se transportan todos los virus y bacterias. Aunque también, pues podemos ver en este caso de pandemia, que las gotas de saliva es donde se encuentra pues también el COVID y por eso se tiene. Y que esa es una cosa que yo no he podido entender, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Yo no sé quién se ha hecho de ustedes prueba COVID, yo ya me hice una. Y yo dije, no me vuelvo a hacer esto hasta estar confirmado, pues, porque en estos días aún mi mamá vive con una tía y esa tía como que tenía, pues tuvo, pero entonces la aislaron y yo, pues, ¿será que me va a tocar hacerme a mí? Y hacía 15 días me había hecho una y entonces le dije, mamá, no, espere a ver, hágasela usted primero, y si a usted le sale, entonces yo ya después me la hago, si no, yo mientras tanto me quedo aquí encerrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como ustedes ven, vamos a ver si nos la muestran acá, que esa es pues como una de las cosas que uno dice, pero ¿por qué le tienen que meter uno eso hasta allá? Sabiendo, yo me acuerdo que eso me lo metieron a mí y eso hágale para adentro y para adentro y para adentro. Vean eso, por señora y como le chorreó todo eso. Y eso que a mí no me hicieron a mí me hicieron fue la de la metida por la nariz de ahí para adentro. Entonces, ¿por qué si eso está en la boca? Si eso está en la boca, a ver, ahí se guardó y se repite porque no le dio porque se le vino todo eso. Vean eso, no. ¿Por qué si eso está en la boca con la saliva, por qué le tienen que meter unos hasta allá adentro? Pues son
preguntas que uno tiene, pero bueno. Entonces sí, pues es como muy brava esa, pero pues son pruebas que se deben hacer. Y a mí me la hicieron en el carro, no, yo brincaba en el carro de un lado para otro. Entonces, mira acá, esta fue la que me hicieron a mí, y eso entra por allá. Piensa uno que va a ir por el otro lado. Entonces aquí, por ejemplo, la saliva es altamente, la saliva sería, en este caso, un agente patógeno, porque tendría pues, estos COVID, pues estos virus. Y lo otro es entonces que aquí, pues, estarían entonces también, ¿quiénes? Los tapabocas. Por eso, si tenemos un tapaboca, hay unos tapabocas que sirven por varios días y hay unos que sirven por un solo día. Pues por eso es lo importante de lavar los tapabocas constantemente cuando son con tapabocas de tela, ¿cierto? Para que tengamos eso en cuenta. Y en estos días también vi por ahí un programa donde decían la cantidad de bacterias que podría tener un tapabocas. Bueno, ¿qué más tenemos entonces? Entonces, estos serían entonces los biosanitarios. Ah, bueno, ¿por qué las ondas, catéteres, pues las bolsas de transfusión sanguínea, pues y todo esto? ¿Por qué? Porque miren que cuando a uno cuando uno le ponen suero, entonces empieza a entrar, y ya después de que se le acaba a uno el suero, ¡trum!, la sangre se empieza a devolver. Entonces, como la sangre se empieza a devolver, entonces de una se tendría pues se tendrían como estos diferentes apartes dentro de cada uno de ellos. Pues, o sea, se devuelve la sangre y la sangre entonces es un fluido corporal que inmediatamente generaría esas diferentes problemáticas dentro de ellos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con esto? Bueno, sigamos entonces. Otra clase de residuos son los residuos anatomopatológicos. ¿Listo? Entonces, los residuos anatomopatológicos son partes del cuerpo, ¿cierto? Muestras de órganos, tejidos o líquidos humanos, ¿cierto? Generados con ocasión de la realización de necropsias, procedimientos médicos, remoción quirúrgica, análisis de patología, de biopsias o como resultado de la obtención de muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico o histológico. Una pregunta. ¿Por qué pensarían ustedes, o no, o por qué mejor pensaría Andrea Cano? Andrea, ¿por qué se clasifican las peluquerías como generadores de residuos de la salud y otras actividades? Pues, profe, yo pienso que porque, digamos, nosotros también en nuestro pelo, cráneo, así, también podemos tener algún tipo de, no sé, de patógenos o cosas así. También a veces pues, se logra alcanzar de flujo sanguíneo con, no sé, tijeras, de barberas, cosas así. Entonces también puede ser por eso, pues creo yo, la verdad. ¿Qué nos diría? Muy bien, Andrea. Vamos a ver quién nos dice por acá abajo. Roxana. Roxana, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Andrea o te parece pues una bobada que las peluquerías entren dentro de este? ¿O tú qué piensas? Roxana. Ay, no te escuchamos, Roxana. Escucha, ya ahora sí. Ya, ahora sí. Profe, no, estaba diciendo que opinaba lo mismo que Andrea, que pues que en las peluquerías pueden haber materiales cortopunzantes que pueden tener virus y residuos peligrosos que pueden afectar la salud de los peluqueros. Súper bien. ¿Quién más? Profe, y también hay otra cosa, por ejemplo, hay gente que le da hongos en la cabeza o hasta los mismos piojos. Entonces, Exactamente. Muy bien.
Muy bien, por Profe, ejemplo, también por eso se exige en el caso pues de los hombres que cada vez pues que lo vayan a mutilar a uno cambien de barbera, perdón, de cuchilla de afeitar. está. Sí, pues de las cuchillas, que las cambien porque no se sabe la otra persona que haya tenido. Exactamente. Miren que, por ejemplo, miremos ahora protocolo, bioseguridad, peluquería. Peluquería. Listo. Miremos, por ejemplo, en este momento cómo es una peluquería, ¿cierto? Una peluquería en este momento y antes de pandemia, pues así sea esta peruana, pero no es como muy lejos de lo que nosotros tenemos. Miren que las personas utilizan guantes, ¿cierto? Utilizan guantes, utilizan tapabocas, diferentes partes para eso. Pero busquemos aquí, por ejemplo, una barbería antigua. Vamos a ver, miremos acá, por ejemplo, cómo eran por ejemplo, acá, ¿cierto? Las barberías de antiguas o todavía pues de los de viejitos. Entonces, miremos que no se tiene como ninguna protección. Pues estas eran como las especies de tijeras que se tenían, ¿cierto? Miren que es con guantes, sin tapabocas, sin nada. Pues anteriormente era pues como la forma clásica que se tenía a lo que se tiene hoy. Pues obviamente hoy hay un mayor riesgo acerca de eso. Y lo mismo que la odontología antigua. Listo. La odontología antigua, miremos esto por ejemplo. Vamos a ver por acá. Miren que eso pues es sin guantes, sin tapabocas, ¿sí? Miren, no hay guantes, no hay tapabocas y era simplemente así. Yo me acuerdo que, por ejemplo, sí, es que pues a mí me tocó eso cuando niño, pues, eso metían la mano en una boca y después iban a la otra y así, lo mismo que los peluqueros sin desinfección. Ya entonces, ya se tiene unas normas de bioseguridad, no por pandemia, sino desde antes, por eso. Lo que nos estaban diciendo, por ejemplo, de los hongos, la caspa es un hongo. Pues la caspa es un hongo. La caspa, o sea, la caspa es un hongo que se tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ese hongo, si no se motila bien y toda la cosa, entonces puede pasar ese hongo en las peinillas y todo, y pasar ese hongo de una persona a otra persona. Lo mismo, por ejemplo, con los piojos. Con lo de los piojos, entonces, sí me acuerdo, por ejemplo, sí me tocó a mí con Sofi, pues con mi hija, que ella tuvo pues un ataque de piojos, y entonces con ese ataque de piojos, pues yo le iba a llevar a una peluquería, pues a Pelitos, una peluquería, y yo les dije, ¿ustedes tienen crema para piojos? Y dijo, sí, sí. Y yo, bueno, entonces ya voy. Comía, y me dijo, ni por el berraco, o sea, con ella no puede venir porque está prohibido que entren niños con piojos. Pues ante eso a mí sí me dio como, sí me dio pues como un poquitico de rabia por eso, pues porque pues al fin de cuentas pues yo lo que necesitaba era quitarle los piojos a ella, y ellas me dijeron que no, y eso fue pues mucho antes de pandemia, eso fue como 5 años yo creo, 4 o 5 años, qué sé yo, y entonces lo que pasó fue que realmente ellos no podían porque entra un niño con piojos, y fuera de que le puede pegar los piojos a las demás personas, porque el piojo salta de cabeza en cabeza. ¿Cómo se alimentan los piojos? Los piojos se alimentan ¿de qué? De la sangre, ¿cierto? Se alimentan de la sangre. Entonces, alimentarse de la sangre, quedan pegados del pelo y saltan a otro lado y uno no sabe realmente qué tenía ese niño.
Entonces, por eso yo la llevé a esto, pues empecé a buscar a dónde poder llevarla y ya después entonces, pues encontré esta cosa y allá, esto queda por el poblado. Entonces, primero le lavaban el pelo, le lavaron el pelo, toda la cosa, le echaron ahí unos productos químicos, le echaron ahí unos productos químicos y ahí la empezaron a peinar y ya después cogieron esta aspiradora y con esta aspiradora empezaron a sacarle todos esos piojos a partir de aspiradora. Mira esto. Entonces es como un masaje ahí y qué, y ya pues por ahí se iban todos los piojos. Entonces era muchísimo más fácil pues esto. Entonces con esa cosa de piojos fue que me fue bien a mí. Qué Pues, cosa tan novedosa. sí, bacana, muy bacana, muy bacana. Pues, Yo me acuerdo que antes eso era, le echaban hasta petróleo en ese pelo. no, eso le echaban a uno de todo. Gasolina, no, eso era una No, cosa. eso le echaban a uno veterina, pues veterina, y eso arrancaban y péguese al sol, mijo, y al lado del sol llegaba el abuelo, la mamá y a buscar piojos ahí todo el día. Eso era como el parche del día, pues se dice, ponerse las mamás. Nos mandaban a calviar. Ah, sí, cuando ya estaban mamados ya decían, uy, no, qué pereza usted. Ya entonces ¿qué? Entonces ya sí se mandaba a calviar. Vengan, que por aquí me está diciendo alguien que no tiene el link. Venga, yo entro por acá por WhatsApp para poder enviar el link a una persona que no ha podido ingresar. Entonces, sí, no, eso era muy extremo, esas cortadas de piojos, eso era demasiado, pero demasiado extremo. Entonces, pero ya pues se tienen como estas nuevas técnicas a partir de eso. Entonces, por eso, vamos a ver por acá. Este es el link. Entonces, por eso es que se tienen pues como esos diferentes apartes y por qué la peluquería tiene que ver con esto. Entonces, es una parte del cuerpo. ¿Listo? Entonces no podemos decir que sean solamente partes del cuerpo, que sean órganos, tejidos o líquidos, sino que son partes del cuerpo también. El pelo es parte del cuerpo. Profe. Es parte del cuerpo. Hola. Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿cómo regulan el tema de que cierto cabello lo recogen y con eso hacen pelucas o hacen implantes de cuero cabelludo? Pues, o sea, de cabello, ¿cómo entonces se maneja ese tema si pues uno en el cabello puede tener caspa, piojos, lo que sea? Entonces, ¿cómo manejan ese tema también? No, eso le hacen una limpieza. Eso tiene una limpieza asertiva y aséptica de forma tal de que, o sea, las personas venden el cabello, ¿cierto? Venden el pelo, pero después de que lo venden, no es que lo peguen de una, sino que hacen una limpieza y una desinfección del cuero cabelludo, del pelo, del cabello, para poderlo vender como pelucas o como, pues sí, como injertos, pues ahí dentro del pelo. No es que de una lleguen y lo saquen y lo pongan ahí, no, tienen que tener pues como unas condiciones dentro de cada uno de ellos para no tener esos problemas. Me imagino que lo mismo sucede con por ejemplo, con las personas que les van a hacer una donación de órganos. No es de que, pues como eso no puede ser a lo película de que llegaron y abrieron el cuerpo y el corazón que estaba acá al lado lo pusieron y lo sacaron, y no, eso tiene que tener pues como unos diferentes apartes para saber de que no se tengan enfermedades ni nada en cuanto a ello. Porque yo no sé si ustedes, si yo se los había mostrado por acá, porque por ejemplo, con lo que tú estás hablando, yo les mostré lo del pelo de Kenia, ¿no? No, profe, no. Profe, pero entonces las peluquerías no están como reguladas ante eso, o sea, como, bueno, yo le corto el cabello a alguien, lo recojo y lo vendo así de la nada. No, ¿cierto que no? Pues no. Tiene que haber una regulación, o sea, hay una regulación porque es que la cosa es de que eso tiene que tener un componente de tratamiento de estos.
Eso se supone que debe tener esa regulación, porque es, mira que tú estás diciendo dentro de tu PEGIRRESPEL qué es lo que tú haces para poder tener esa regulación. Si hay una venta de cabello, natural, o sea, si hay por ejemplo, pues si hay una venta de cabello por ¿cómo se llama esto? Por extensiones, ¿cierto? Por extensiones es porque se tiene ese permiso especial para eso y cumple con todas unas condiciones para ello. Porque mira que lo que puede suceder, este es el botadero a cielo abierto más grande de la capital de Kenia, no me acuerdo cómo es que se llama la capital de Kenia. Bueno, no me acuerdo cómo se llama la capital de Kenia. Y en esta capital, esperen a ver si por acá sale. No tiene volumen. Bueno, y entonces este es el botadero a cielo abierto. Lo que sucede allá es que hay unas personas, pues como es un botadero, allá puede entrar cualquier persona. ¿Listo? Nairobi, es que sí me hacía muy conocida y era por la Casa de Papel, Nairobi. Entonces, en Nairobi, que queda este botadero, miren lo que hacen estas personas. Estas personas están buscando pelo dentro del botadero, ¿cierto? Están buscando pelo dentro del botadero, entonces lo buscan, toda la cosa, ¿no? Ya después lo llevan por acá, lo encuentran, lo desenredan, le echan Ariel como desinfectante, lo lavan, miren ese pelo cómo está, que miren cómo queda el agua. No, miremos en el agua que lo agregan, pues no, miremos el agua, miremos la coloración del agua, le echan el Ariel, pues aquí se lo están echando, pues me imagino que es por el video, y miren el agua como queda inmediatamente, ¿verdad? Y ya lo empiezan a pasar acá, como a un segundo lavado, pensaría uno, supuestamente, como digo, debe ser por el video, y miren ya el agua de todas maneras como queda. Y lista la extensión, a vender se dijo. Entonces ya empiezan a vender, los desenredan y ya, miren ya cómo queda la señora. Le hicieron su extensión a partir de ese pelo, ¿cierto? Acerca de eso. Entonces aquí nos dice, pues, Drewers es como recicladoras, pues, pero de botaderos, ¿cierto? Entonces, pues, como recicladores del botadero de Kenia, del botadero a cielo abierto de Kenia, fabrican y viven del reciclaje de las extensiones de pelo. Ahí están las pelucas. Puede que muchas de estas terminen, o sea, acá se ve pues que es en un bajo estrato socioeconómico donde se encuentran, ¿cierto? Pero puede que también lleguen a zonas pero muy place, por así decirlo, de allá. Listo. Entonces esos son pues como los diferentes apartes que tenemos en cuanto a cada uno de ellos. Bueno, entonces estos son pues los residuos anatomopatológicos. Por otro lado tenemos los residuos cortopulsantes, ¿cierto? Que estos residuos cortopulsantes son aquellos que por características punzantes o cortantes pueden ocasionar accidentes, pues diferentes accidentes, como son ¿qué? Pues ¿qué pueden ocasionar esto? Limas, cuchillas, agujas, bisturís, tubos de ensayo, tubos para la toma de muestras, cubre objetos, etcétera, etcétera, que se tendrían dentro de cada uno de ellos. Entonces, estos serían como los diferentes apartes que se tendrían dentro de los cortopulsantes.
volvemos al caso de las barberías, como lo decían ustedes, pues, de las peluquerías. En las peluquerías hay cuchillas, por eso cuando vamos a las peluquerías vemos que hay un guardián en el cual se van agregando los diferentes residuos que se tienen dentro de cada uno de ellos, pues dentro que se tienen pues y que están contaminados por sangre. Hay un cuarto residuo entonces, que son los residuos de animales. ¿Listo? Los residuos de animales no son solamente los de decomisos, todo lo que venga de una parte animal. Ah, pero es que entonces, por ejemplo, una pezuña de un cerdo, entonces anatomopatológico. No, anatomopatológico solamente es para humano. Ese es considerado residuo de animal. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí muy, pero muy en cuenta. Entonces, una cosa es anatomopatológico, parte de cuerpo humano. Residuo de animal, parte de un animal. ¿Listo? Pero no están solamente pues, el animal como tal, sino que también podemos ver, por ejemplo, con los animales que se hacen experimentos patógenos, como por ejemplo, pues, lo que conocemos como las ratas de laboratorio. Si hay una rata de laboratorio, pues ya sabemos que ese animalito pasa a ser pues un residuo peligroso de animal, ¿cierto? También, por ejemplo, los que mueren en calles y mueren así, pues al fin de cuentas, pues tienen otros diferentes apartes. Y dentro de estos residuos de animal, pues ya cuando estamos hablando de mascotas y de todo eso, eso ya tiene un condicionamiento diferente, pues tenemos ya diferentes empresas que hacen salas de velación para mascotas, de todo, entonces eso ya pasarían ahí como en otra parte, porque hace unos años el que tenía una mascota y se le moría, eso era un problema ni el berraco, los animalitos terminaban por ahí, en el mejor de los casos, por ahí enterrados, si el dueño lo cuidaba, lo quería mucho, pues habría un huequito y lo enterraba, en el mejor de los casos, si no, esos terminaban en una esquina. Listo. Si no, estos animalitos terminaban en una esquina, ahí tirados. ¿Qué mijo? Yo también conozco muchas personas pues, que incluso hoy en día todavía los tiran al camión de la basura. Pues los envuelven en una bolsa y los tiran como si fuera una bolsa de basura normal. Sí, sí. Y por eso uno llega, por ejemplo, a diferentes rellenos sanitarios y siente ese olor a mortecina tan bravo. Y es porque, claro, pues porque empacan el animalito ahí y lo tiran. Y se puede decir que este es otro de los mejores de los casos. Porque cuando no, los encuentra uno tirados en una esquina o tirados dentro de una quebrada, ¿cierto? En diferentes partes así. O sea, cada uno de ellos. Cada uno de ellos para poderlo, pues, de forma tal de que se tengan, pues, estos. Entonces, sí. El decreto 2981 dice que cuando un animal, pues, dependiendo del peso del animal, es responsabilidad de la empresa de servicios públicos recogerla, o pues, cuando tiene un peso superior a 50 kilogramos, es por parte del municipio el que debe priorizar de qué forma se va a recoger ese animal que murió. Cuando es menos de 50 kilogramos es por parte de la empresa de servicios públicos. Entonces, cuando uno ve un perrito, un gato muerto en la calle, por ahí tirado, pues hay que llamar a la empresa de servicios públicos y decir, vea, por ahí un animalito tirado, para que vayan y lo recojan, porque eso está dentro de la parte dentro de los derechos de nosotros como generador, pues como generadores de residuos públicos, siempre y cuando no sea nuestro, porque si saben que es responsabilidad nuestra, pues ahí ya sí la cosa cambia. Y también dentro de estos de animales se incluyen pues los decomisos. ¿Por qué entran dentro de esta parte de enfermedades? Porque no sabemos de qué forma murió ese perrito, de qué forma murió ese gatico o qué tenía. Más que todo si es un perro, pues, o un gato en situación de calle, pues que no sabemos si tiene vacunas o no tiene vacunas. Profe, ¿Qué hubo? y si es propio, ¿uno dónde debe recurrir cuando la mascota se muere? Pues ahí tienes que pedir un servicio especial. Tienes que pedir un servicio especial de recolección, porque es un servicio especial. Ya bien sea con la empresa de servicio
o como te digo, pues hay empresas, por ejemplo, mucha gente opta por ir donde el veterinario, siempre llaman al veterinario, pues porque antes de morir los llevan donde el veterinario y el veterinario ya se encarga de hacer toda la, como, pues, toda la parte que tiene que ver con el levantamiento, pues, por decir algo, el levantamiento del animalito y todo ese servicio que se tiene, ¿cierto? Pero yo sé que hay... También las funerarias con ese servicio. Profe, por ejemplo, ajá, aquí en mi casa se le paga funeraria a los Sí, con una aseguradora, ya hay aseguradoras que tienen los planes para funerales de mascotas. Sí, esa es la que estaba buscando acá. Sí, por ejemplo, acá hay una que se llama como Trafumpet, Transporte y Funeraria de Mascotas. ¿Cierto? Pues viene a traducir como eso. Mascotas de 1 a 25 kilogramos, 275.000 pesos. Trasladan la mascota, hacen biocremiación, cofre, 2 recordatorios, portarretratos, planta para sembrar, certificado de proceso, con devolución y sin devolución de cenizas. Y acá está, esta es para Medellín. Hay otros que tienen cementerio. Pues aquí vienen con mascotas, hay otras que vienen con cementerio. Entonces, por eso. Y lo que ustedes están diciendo, pues que tienen esos diferentes apartes. Entonces, muchos son con el veterinario y otros. Pero no todas las mascoticas tienen la posibilidad de tener dueños que le paguen esto. Ese sí es como una de las cosas, ¿cierto? Que se tienen dentro de estos. Entonces, por eso es que muchos de ellos terminan por ahí tirados en una esquina, lastimosamente, pues. Profe, ¿Qué una hubo? persona que, por ejemplo, tenga ganado y se le muera una vaca, entonces, ¿qué hace con ella? Pues, ¿a quién ya se tiene que acudir para desechar la vaca, pues? A ver, eso es una pregunta muy, pero muy buena. Y el problema es que como eso es en el campo, prácticamente hay como quien dice, lo que pasa en el campo se queda en el campo. Cuando se muere una vaca por una enfermedad, pues, o sea, primero llaman al veterinario para ver qué fue lo que pasó, pero si fue que se cayó, esa carne uno la reparten ahí. Pero, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se entierra. Se entierra ya mismo. Profe, es que la preguntaba porque la otra vez, pues, la otra vez iba por Machado y mi novio me contó que la otra vez vio a un man en una carretilla con una res y que la tiró al afluente ahí de Machado. ¿A dónde? Entonces, como a una cañada, yo no sé qué era eso, una cañada, un río, yo no sé, de Machado. Entonces, pues, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿cómo se controla ese tipo de cosas? Eso ya no es, pues, zona rural. No, por eso, es que ni en la zona rural ni en la zona urbana se puede hacer lo que te acaba de decir, y menos lo que acaba de decir ese señor, lo que nos acabas de contar que hizo este señor. En ese caso, pues eso entra en un orden sancionatorio y una multa para el dueño de la vaca y el que la tiró, ¿cierto? Y el municipio, al ya darse cuenta de quién fue la vaca y toda la cosa, le cobra también al dueño de la vaca la buena disposición de este. Ahí lo que pasa con estos residuos es que, pues, con estos residuos es que se encalan para que nadie los consuma y se entierran, se mandan para el relleno sanitario y se entierran. En este caso, o sea, se encalan primero de forma tal de que nadie los vaya a consumir y ya posteriormente se llevan al relleno sanitario. Sino que uno montar un semoviente de 300, 400 kilos es una cosa brava, entonces toca montarlo en una volqueta y poderlo llevar. Eso es lo que sucede. Se coge como un decomiso. ¿Listo? Bueno. Entonces, en la resolución que tenemos por acá, vamos a ir viendo diferentes cositas. En esa resolución vamos a encontrar esto. Bueno, pues las definiciones y todas las cosas pues van a estar acá para que porfa las lean ahorita. Esperen por aquí donde están la parte de definiciones están de la página número 4 a la página número 5. Es una cosita chiquitica. Entonces, para que
para que ustedes lo lean ahorita apenas terminemos. Y esto ya sí lo vamos a ver más tardecito. Y acá van a ver esta parte que es esta tablita. Esta tablita es la que vamos a ver aquí en la presentación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que, como les decía al principio de clase, por la pregunta que me hacían acerca de los residuos hospitalarios, entonces, ¿por qué se llaman residuos generados en atención en salud y otras actividades? Porque esas otras actividades son una peluquería, son una clínica veterinaria, son una barbería, son un centro de piercing. Entonces, miren que ya vemos, porque mucha gente dice, pero es que, ¿por qué me están jodiendo a mí si yo lo que hago es piercing y abro ¿qué? Y abro huecos? Pues si hago piercing y hago tatuajes, perdón. Hago piercing y hago tatuajes. Sí, pero es que vos con lo que estás trabajando son con diferentes agujas y con diferentes, pues, diferentes partes cortopulsantes que están en contacto con la piel y también con la sangre. Y no sabemos qué se pueda tener dentro de cada uno de ellos. Entonces, volvemos a lo que les mostraba ahorita. Anteriormente, la odontología se hacía de una forma, ahora se hace de otra forma, ¿cierto? Anteriormente, los piercings se hacían de una forma, ahora se hacen de otra forma. O los tatuajes. Por ejemplo, cuando la época del SIDA, pues, o sea, cuando empieza la época del SIDA, que también fue pues una pandemia, pero que se controló, se tenía como uno de los centros, pues de uno de los puntos donde se podía tener un mayor riesgo a contraer el SIDA, eran los centros de piercing y los centros de tatuajes, porque no cambiaban agujas. Ahora miremos cómo se hace un tatuaje, o sea, los que tienen tatuajes, las personas con tapabocas, o sea, así, si se lo hicieron antes del 2020, independiente que se lo hayan hecho después de pandemia o antes de pandemia, las personas ya son con tapabocas, con guantes, son limpiando la aguja, tienen unos papeles para ir limpiando la sangre, tienen su coquita roja para poder meter ahí los papeles contaminados, tienen su guardián para ir poniendo ahí las agujas, y hay una desinfección y una asepsia antes de cada uno de las personas que se vayan a hacer los tatuajes, ¿cierto? Pero yo me acuerdo, pues yo no tengo tatuajes, pero yo me acuerdo cuando, pues hace que, no hace rato, ya como 20, 22 años que fui a acompañar a un amigo a hacer un tatuaje, y él fue por allá a una casa en Itagüí, y el man salió como que la mamá no lo dejaba hacer tatuajes en la casa, porque no le gustaba eso, y eso salió con una máquina de tatuar, y en una tienda en una esquina le hizo el tatuaje, no, eso mejor dicho, pero así era. O anteriormente también los tatuajes se hacían en San Alejo, también se abrían los huecos de piercing también en San Alejo, entonces eso llegaba el uno y chuse y hágale, llegó el otro y hágale, ¿sí me entiendes? Entonces por eso ya se tienen como diferentes apartes en cuanto a eso. Es también, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les tocó, pero pues yo creo que a algunos sí les tocó, porque a muchos de acá ya les llevo más de 20 años o 20 años, que habían, por ejemplo, yo me acuerdo que en las clínicas donde uno, o sea, los odontólogos tenían y todo su cosa para tomar radiografías, ahí mismo. No es como ahora, que ahora el odontólogo le da una orden y con esa orden va y se toma uno la radiografía. No, eso era ahí mismo, le ponían uno esa cosa ahí y iba la radiografía. ¿Por qué ya no? Porque es que por normas de bioseguridad tiene que tener diferentes cosas para poderlo, pues diferentes protocolos para poder tener esos centros radiográficos dentro de los consultorios. Entonces, por eso se pasó a esos que no. Bueno, entonces, volviendo a esta parte, entonces nos dicen que los residuos generados en atención en la salud y otras actividades
pueden tener dos clasificaciones de residuos, unos residuos peligrosos y unos residuos no peligrosos. Pero pregunto, si estamos hablando de un hospital, ¿cierto? Si estamos hablando de un hospital, a ver por acá, no sé, Duan, si estamos hablando de un hospital, ¿por qué, si es un hospital, por qué decimos que hay residuos no peligrosos? ¿O es porque estábamos hablando de las peluquerías y en las peluquerías puede que no se dé clase de residuos peligrosos, pero en un hospital, si en el hospital están los pacientes, están los enfermos, yo puedo decir que en el hospital hay residuos no peligrosos? Duan. Profe, sí, pues muchos hospitales o cómo es que pues tienen como una zona de comida y no solamente se generan pues residuos peligrosos, sino también residuos sólidos que no son peligrosos. ¿Cómo cuáles? Profe, todos los residuos sólidos, los desechos pues que salen de cafeterías, restaurantes, no sé si se me pasa alguna otra zona, pero yo diría que por más que todo es como por eso. Perfecto. O sea que serían esos, podríamos considerarlos como no aprovechables. Pero ¿cuál podríamos decir que serían residuos aprovechables dentro de un hospital? Si dijimos que eran residuos de la salud y otras actividades. Profe, Por ejemplo, las cajas en donde vienen los guantes o algunos empaques en donde vienen los utensilios. No. Perfecto. Profe, la parte administrativa, la documentación. Exactamente. Listo, entonces como nos dice Laura nos dice, no, es que hay partes donde, sí, pues si viene una caja llena de tapabocas y los tapabocas están completamente pues desinfectados, pues esa caja, ese tapaboca, pues va a ser un residuo no peligroso. Es más, el mismo plastiquito donde viene el tapabocas, ¿para qué lo va a poner como residuo peligroso sabiendo que el tapabocas está estéril? ¿Sí o no? O lo que nos dice Melissa. Meli nos dice de que hay oficinas, si hay oficinas se genera papel, se genera, ¿sí me entiendes? O sea, una clínica tiene diferentes apartes dentro de cada uno de ellos para poderlos tener. Bueno, entonces eso es lo que sucede y acontece dentro de cada uno de ellos. Profe, ahí también entrarían los químicos pues que tengan una fácil descomposición o entrarían pues ya como no aprovechables o qué. Pero es que el químico puede salir como no peligroso siempre y cuando usted le quite la peligrosidad dentro del hospital. ¿Y los hospitales tienen la obligación de hacer eso o no es necesario? No necesariamente. Acá dentro de la resolución vas a encontrar una parte, mira, gestión interna de residuos y vas a tener una gestión externa. ¿Listo? Entonces, dentro de esa gestión interna, por ejemplo, acá en estos anexos, por acá abajito, por acá muy abajo, vas a tener, por ejemplo, aquí unos indicadores, pero bueno, no, este indicador no. Vas a tener unos indicadores que van a ser la cantidad de residuos sólidos a los cuales vos le realizaste tratamiento dentro de qué? Dentro del relleno, dentro del hospital. Porque puede que vos no te, por ejemplo, una clínica odontológica, entonces no tiene el espacio para hacer el tratamiento. Entonces, por decir algo, todos los equipos, todos esos espejitos y todas esas cosas que ellos tienen pues para tratarlo a uno, no pueden pasar de un paciente a otro, entonces los tienen que desinfectar. Pero puede que no tengan cámara de desinfección interna, sino que todos los equipos del día se los llevan, los tratan, los desinfectan y vuelven y se los mandan. O puede que ellos los desinfecten internamente. Eso es lo que puede suceder. Entonces puede haber un tratamiento in situ o ex situ. Entonces, ¿qué es lo que tenés que demostrarle vos a la autoridad ambiental y a la autoridad sanitaria? De que esos residuos fueron bien tratados internamente. O que la empresa que se los llevó sí sabe qué hacer con ellos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Entonces tenemos los residuos aprovechables y no aprovechables, como residuos peligrosos, no peligrosos. Y tenemos entonces los residuos peligrosos. Dentro de esos residuos peligrosos, entonces tenemos los residuos corrosivos,
los residuos reactivos, los residuos explosivos, los residuos tóxicos y los residuos inflamables. Esto. Tenemos estas 5 características de residuos. Y tenemos otro bloquecito que son los residuos radioactivos, que pues son los residuos hospitalarios, los que en el caso colombiano, donde más se generan esta clase de residuos. ¿Listo? En los residuos de la salud y otras actividades, porque al fin de cuentas, pues nosotros no tenemos, plantas nucleares. ¿Listo? No tener plantas nucleares, entonces todo lo nuestro radioactivo viene de estos diferentes, de los residuos provenientes de la salud. Y por el otro lado, entonces, tenemos los residuos o desechos con riesgo biológico o infeccioso, que son los biosanitarios, anatomopatológicos, cortopulsantes y de animales. Estas serían entonces las clasificaciones que tendríamos. Bueno, ¿qué pasa entonces con los pegirasa y pegirrespel? ¿Listo? Con los pegirasa y pegirrespel. Pasa y acontece con ellos lo siguiente, de que esos pegirasa y pegirrespel los debo primero que todo formular, implementar y mantenerlo actualizado. ¿Listo? ¿Cada cuánto los debo de actualizar? Esto no es como un PEGIR, que el PEGIR hay que actualizarlo cada que entra un alcalde nuevo. No, aquí, que entró el director nuevo del hospital, entonces lo vamos a actualizar, no hay necesidad. Si, como les digo, si en la clínica odontológica están los dos mismos odontólogos y vienen haciendo lo mismo hace 20 años, siga con el pegirasa, ¿para qué lo va a actualizar? Pero que ya van a montar otro consultorio y que ya no van a hacer calzas y sacar muelas, sino que ya van a hacer, qué sé yo, que ya van a hacer cirugías maxilofaciales, no sé, pues, otra cosa ahí, diferente, entonces ahí ya sí actualice, porque vas a tener un mayor flujo de residuos y vas a estar generando unas clases de residuos completamente diferentes. ¿Listo? Entonces, por eso viene la formulación. La ventaja de los pegirasa sobre los pegirrespel es que los pegirasa tienen al menos una norma. El pegirrespel no, pegirrespel tiene guías. Y una guía es una guía. Una guía no es algo que uno tenga que seguir. Entonces, usted le dicen, tome eso de guía, usted verá si sí o si no, si lo siguió o no. Es como, por ejemplo, cuando usted está caminando, que le dicen, siga el guía, pero si usted no lo quiere seguir, no lo sigue. ¿Sí o no? Eso sí, usted se atiene a las consecuencias por no seguir esa guía. Otra cosa es cuando le dicen a usted, siga la resolución. ¿Por qué? Porque ahí ya sí te van a mirar a vos y te van a medir si lo que vos tenés, si es acorde con lo que tiene la resolución. ¿Listo? Entonces, para que miremos que son dos cosas completamente diferentes. ¿Cada cuánto entonces lo tengo que actualizar? Como les digo, cada vez que haya un cambio significativo dentro del pegirrespel, ¿cierto? Dentro de este, para poderlo tener. Bueno, por el otro lado tenemos las capacitaciones. Capacitar. ¿Cómo así que capacitar? Si usted no capacita, esto se le cae. Si usted no capacita a las personas que se van a encargar de la recolección, le hacen una mezcolanza ahí. Una vez en un hospital en Cartagena me tocó a mí, que fui como para pasarles una propuesta para un pegirasa, y cuando fui, pues una persona pasaba y eso iba cogiendo bolsas a diestra y siniestra, rojas, verdes, de las que les pasaron, la iba cogiendo y las iba metiendo ahí. Y yo le pregunté, ¿por qué las coges? Y yo, no, porque así es. Pues, y yo, ¿te han capacitado? No, nada. Y me dicen, recoja los residuos y yo voy recogiendo. Tiene toda la razón, a ella le dijeron, vaya, recoja. ¿Qué? No sé, pero vaya y recoja. Entonces no la capacitaron acerca de recoger. Si vamos a un centro comercial antes de las 10 de la mañana, pues antes de las 10 de la mañana hay cosas abiertas. ¿Qué cosas hay abiertas? Hay cosas abiertas como, por ejemplo, los bancos, ¿cierto? Entonces no va al banco, todavía los locales comerciales no están abiertos, y vamos a ver a las personas recogiendo residuos. ¿Y qué van a estar recogiendo? Entonces, unos van a estar recogiendo bolsas verdes, otros rojas, pero van completamente diferenciados. ¿Por qué? Porque están completamente capacitados.
Y esas capacitaciones me llevan a mí a que pueda tomar unas medidas preventivas enfocadas en ¿qué? En poder prevenir de que haya una mayor generación de diferentes residuos. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Bueno, responder. ¿El generador a quién le responde? A las autoridades. ¿Cuántas autoridades hay? Hay 2 autoridades. Hay una autoridad ambiental y hay una autoridad sanitaria, que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Y cuál es el juego de la sanitaria y cuál es el juego de la ambiental? Entonces, aquí hay una cosa. Porque cuando nos dicen, en la autoridad ambiental trabajan solamente ingenieros ambientales, mentiras, trabajan toda la clase de ingenieros habidos y por haber. En la autoridad sanitaria solamente trabajan o sanitarios o médicos, mentiras, trabajan de todas las profesiones habidas y por haber. ¿Listo? La sanitaria es una secretaría de salud, entonces se piensa que solamente es eso, y eso sí es pues más mentira que un berraco. Entonces, como para que tengamos eso en cuenta. Es más, la mayoría que trabajan en la parte sanitaria son hasta ingenieros ambientales. Entonces, como para que tengamos eso, pero muy en cuenta. Entonces, yo tengo que responderle. ¿Responderle a quién? A esas diferentes autoridades. ¿Y cómo respondo? ¿Cómo certifico de que sí estoy haciendo bien las cosas? Lo certifico porque yo voy a tener unos residuos, los cuales voy a guardar por un periodo superior a 5 años. ¿Que a quién se los envía? Al generador. La persona que realmente le hizo un buen tratamiento a los residuos peligrosos que estaba generando. ¿Listo? Otra parte importante dentro de esto es tener estos formatos, ¿cierto? Y irlos llenando mes por mes, de forma tal de que con nosotros lo podamos, este formato también lo van a encontrar en... Esos indicadores también se manejan como en los PMIR, ¿cierto? Sí, se manejan así como los PMIs. Tampoco hay unos indicadores establecidos, sino que vos mismos te los vas estableciendo para poder saber qué metas de cumplimiento tenés. Entonces vos vas manejando dentro de cada uno de ellos estas diferentes tablas para saber qué es lo que estás manejando. ¿Listo? Dentro de cada uno de estos. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos queda, entonces, para la empresa con la cual estamos trabajando o la cual estamos revisando el PGIS, ya sabemos la carta anexo número 1, empezar a recoger información del anexo número 2 y la categorización de si es micro, pequeño, mediano o gran generador. ¿Qué no sabemos? Pues empecemos a buscar por indicadores. Tiene que saber cuánto es el promedio mensual que está teniendo. ¿Qué es que me sale el promedio mensual pero no me sale la media móvil? Pues entonces trabaje con el promedio mensual. ¿Qué más hacemos? Pues no tenemos de dónde más agarrarnos. Eso sí, en el informe pone, se categorizan como pequeño generador, pero a ciencia cierta no se conoce si es mediano, grande o micro, dado a que dan una media, dado a que dan un promedio mensual, más no la media móvil. ¿Listo? ¿Y eso por qué lo están haciendo ustedes? Porque si lo están revisando, ustedes lo están revisando como autoridad ambiental o sanitaria. Y debemos de saber cuándo se formuló el PGI-RESPEL o el PGI-RASA y las evidencias de implementación. O sea, si ellos tienen evidencias de que se ha implementado algo dentro de o que al menos aparezca un cronograma de las actividades de implementación. ¿Listo? Entonces, eso es en lo que vamos a seguir trabajando durante estos 30 minutos restantes de clase. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el próximo viernes. Ya saben entonces lo que les queda para este resto de clase. Descarguen la 351 del 2014, que es importante esta, que es el manual, y revisar eso dentro de su PGI-RESPEL para empezarlo a montar ahí dentro de la carpetica. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Chao.